La palabra cementerio viene del término griego koimeterion, que significa dormitorio, porque según la creencia cristiana, el cementerio, los cuerpos duermen hasta el día de la resurrección. Asimismo, a los cementerios católicos se les llama también camposantos, debido a que en la ciudad de Pisa las autoridades ordenaron, por razones de higiene, cerrar el cementerio que había sido construido en el siglo XIII dentro de la ciudad y decidieron cubrir el terreno con una gran capa de tierra traída de los lugares santos de Jerusalén. Precisamente nuestro siguiente invitado en su obra nos ofrece un sorprendente paseo por los más importantes cementerios del mundo, a través de las anécdotas e historias más curiosas que han tenido como escenario diferentes camposantos. En este sentido, nos propone una vuelta al mundo a través de los 80 cementerios más relevantes de nuestra geografía mundial, desde los más clásicos y monumentales a los más pintorescos y misteriosos. Pero ¿son los cementerios un reflejo también de nuestra historia? ¿Dónde se encuentra el conocido como Cementerio de los Perros? ¿Qué esconden las grutas del Vaticano? ¿Cuál es el cementerio más caro y lujoso del mundo? ¿Qué historia se esconde tras el inquietante cementerio de muñecas de Ciudad de México? ¿Dónde se ubica el primer camposanto protestante de España? ¿Puede un cementerio ser también un lugar alegre? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Fernando Gómez, escritor, investigador, guionista, divulgador de temas de historia y misterio y autor de La Vuelta al Mundo en 80 cementerios, de Ediciones Luciérnaga. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Bienvenido. La Vuelta al Mundo en 80 cementerios. Bueno, este hombre no le tiene miedo a la muerte ni le tiene miedo al más allá, ¿no? ¿O qué? No, es una cosa que nos va a venir a todos, no podemos remediarla y sabiendo que si estamos aquí es porque iremos allí. Y el título lo puse en relación al libro de Julio Verne y por eso empieza el libro en Amiens, donde está la tumba de Julio Verne. Y a partir de entonces ese recorrido, un recorrido que pretendo que no sea un ensayo espeso, quiero que sea una cosa que se pueda leer tranquilamente, que te sientes en un butacón y digas, bueno, voy a leer anécdotas, porque para mí los cementerios son el mejor libro de historia que existe. ¿Estás conmigo, Fernando, que cuando uno visita un cementerio conoce perfectamente a los lugareños? Totalmente. Conoce sus vicios, sus virtudes, sus manías y sus personajes famosos, que son los que le han dado vida. Hay un cementerio que tú habrás estado, que es el de Génova. Staglieno es un cementerio precioso, es más bonito el cementerio que la propia ciudad, sin demérito de la ciudad, pero es que el cementerio es impresionante. Ahí vas viendo un poco la nobleza, esa diferencia de clases entre unos y otros en los entierros. Entiendo yo que cada día hay más turismo de cementerios, más necroturismo, ¿no? Por ejemplo, Barcelona no había ningún guía turístico de cementerios, ahora hay varios. Estando en Madrid me enteré de que van a empezar a hacer visitas al cementerio de la Almudena, porque en el de San Isidro ya los están haciendo. Es interesantísimo la cantidad de historias que puedes contar sobre los personajes, simplemente contando la vida de esos personajes y sus anécdotas. 80 cementerios distribuidos por toda Europa o por todo el mundo. Por todo el mundo, por los 5 continentes. ¿Ya has estado en los 80? No. Ahí quiero ser noble, porque podía engañar. Hoy en día cualquiera puede engañar, porque como tenemos internet y tenemos fotos de todo, pero que no. Pero lo que sí, juego con la ventaja de que siempre he hablado con personas que han estado en todos los cementerios. Yo he estado en varios, pero del resto, si hablo de cualquier cementerio, es porque conozco a una persona que ha estado en ese cementerio y me lo puede contar de primera mano con sus errores y también sus virtudes. O sea que todo el mundo, cuando contamos una realidad, la deformamos a nuestro gusto. Pero después eso ha venido la depuración de decir, bueno, vamos a coger otros medios para depurar y que no meta ninguna mentira. Está muy bien tu franqueza. Fernando, estuviste en el cementerio de Madeleine, ¿no? Sí. Donde está enterrado Julio Verne en 1905, lo enterraron, ¿no? Sí. Parece ser que es un cementerio que entras allí, estás como en un bosque... Sí, es un poquito abandonado, no es de esos que te quede buen sabor de boca. Se nota demasiado el otoño, casi con tantas hojas caídas allí, pero claro, cuando llegas a la tumba de Julio Verne se te quita cualquier otra idea de la cabeza, porque es esplendorosa, curiosa y bastante mística, porque eso de ver una persona, el cuerpo de una persona emerger del suelo, con el brazo extendido hacia el cielo, es una estatua, es un grupo arquitectónico que tiene hasta nombre, hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Pues ver eso ya te reconcilia con todo el paseo que has hecho dentro de la Madeleine sin ver grandes cosas o simplemente panteones de personas que no las conoces porque son prohombres de la ciudad. Fernando, hay que tener miedo a los cementerios porque claro, no tenemos una cultura de la muerte, no nos enseñan a morir. Bueno, sobre todo nuestra civilización. Cuando cruzas a otros continentes ya tienen otros
sentido. Y cuando vas a América Latina te encuentras ya que hay una mezcla entre cristianismo y paganismo curiosa, graciosa. En América Latina descubres multitud de anécdotas, de historias curiosas, porque el cementerio de Colón en La Habana, yo soy de los que abogan de que es uno de los más interesantes que hay en el mundo. Sí, empiezas a encontrar cada tumba, es una historia diferente, una historia curiosa, donde se mezcla eso, un punto de paganismo con el cristianismo. Es muy bonito, es un cementerio muy bonito, hasta un chulo, un macarra, tiene allí, y van las jineteras ahí a depositarle flores. ¿Ah, sí? Sí, casi como un santo para ellas. Además hay algún que otro cementerio donde desentierran, creo que anualmente, a sus muertos, los traen a casa, los sientan en una silla, ¿no? Y comparten con ellos. Eso ya es en Asia, los tanatoroja. Entonces estos lo tienen en su casa, embalsamado, entonces hasta al cabo de mucho tiempo no los entierran para siempre, sino que los tienen allí, los meten, sobre todo a los niños pequeños, los meten dentro del tronco de un árbol. ¿Qué personajes populares descansan, por ejemplo, en el cementerio de Père-Lachaise? Ahí está todo el mundo. Père Lachaise es que yo creo que es el cementerio con más famosos por metro cuadrado. Si empiezas, puedes decir Chopin, puedes decir Edith Piaf, puedes hablar de Oscar Wilde, Jim Morrison, puedes hablar de Georges Méliès, el que quieras que haya pasado por París está allí. Y por eso ese cementerio que tiene de peligroso, de que acalla mucho a los otros, que son maravillosos, de Montmartre, Montparnasse, Passy, se los engulle, porque es que está todo el mundo en Père Lachaise. Entiendo yo que estar en ese cementerio, descansar en ese cementerio tiene que costar lo suyo, ¿no? Tiene que costar lo suyo, además, pero es curioso porque antes, cuando se construyen esos 4 cementerios que te he comentado, uno en cada punto cardinal de París, separados en las afueras, nadie quería ir allí, nadie quería ir al Père Lachaise, nadie quería ser enterrado. Y entonces, muy hábilmente, porque no dejaban de ser negocios, tienen la ocurrencia de decir, vamos a traer a 2 personajes famosos y enterrarlos para que atraiga a la gente para que quiera ser enterrada aquí. Entonces trajeron de fuera a Abelardo y Eloísa, los famosos 2 amantes, que ella escribe unas cartas impresionantes en la literatura francesa que están pues en una altura tremenda. Y entonces los enterraron allí y a partir de entonces todo el mundo quiso ser enterrado al lado de Abelardo y Eloísa. Y empezó a subir ese cementerio por eso, igual que le pasó al de Viena. ¿Qué puede costar morirse o que lo entierren a uno en un cementerio tan lujoso, entre comillas? Primero el tener sitio, porque no claro. Has de tener el panteón, has de tener el sitio, entonces los precios pueden oscilar si lo consigues. Del único que sabría yo el precio, o que llegó a hacerse una puja por él, es por el de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe se llegaron a pujar por eBay, no hace muchísimos años, $4 millones, por estar enterrado en el piso superior, en el nicho superior al de Marilyn Monroe, porque Marilyn Monroe es un nicho, no tiene mayor gracia que su nombre escrito allí, y una flor al lado, o sea, te decepciona mucho. Los cementerios en Los Ángeles te decepciona, y más cuando vas a ver el de Marilyn Monroe, que esperas encontrarte algo más, más digno en función a su vida, ¿no? No, simplemente es un nicho como los cientos o miles que podemos ver en Barcelona, pues allí simplemente ponen Marilyn Monroe y una florecita al lado, un jarroncito. Si vas al de la Almudena, claro, el de Lola Flores, que es impresionante, sobre todo la estatua de ella. Pues no, Marilyn no tiene nada, igual que cualquiera, que por Lancaster o que cualquiera de los que están enterrados en los cementerios de Los Ángeles. Que estar enterrado encima de Marilyn Monroe en 4 millones. Sí, hicieron una subasta por eBay y se supo que la última puja fue desde el Japón. Y cuando le dijeron cobrar los 4 millones, dijo que no tenía el dinero suficiente, entonces empezaron a tirar para atrás y vieron que había muchos que eran falsos. Habían entrado falsamente importes, entonces al final no se vació el de arriba, porque lo vendía la viuda del que estaba enterrado arriba. Bueno, haciendo un libro que habla de la vuelta al mundo en 80 cementerios, claro, uno ve lo que es un panteón, lo que es un cementerio con un poco de glamour o tranquilidad, o aquello que dices, caramba, no parece un cementerio, o sí parece un cementerio, pero hay una paz. A un cementerio típico, cargado de nichos, con calles llenas de nichos, donde da hasta pena morirse y que a uno lo lleven ahí, ¿no? Te habrás encontrado con multitud. He intentado apartarlos, he intentado hacer los que tienen algo en particular, alguna cosa que relatar, porque es que si no acabaríamos en lo que, igual que también no he pretendido el que la misma historia, es que hay historias que se repiten, entonces yo intento coger la que es la más significativa. El perrito que pasa un montón de años junto a la tumba de su dueño pasa en muchísimos cementerios, es una cosa casi normal. Pues yo simplemente saco el de Greyfields porque me pareció el más oportuno y el que está más constatado, pero es que en Valencia tienen lo mismo y en muchos sitios de cualquier continente hay muchísima diferencia. La manera de morir, incluso cualquier religión, todos sabemos que la forma de enterrar de los judíos es diferente a la de los árabes y de los cristianos, indudablemente. ¿Dónde te has encontrado el mejor culto a los muertos? ¿En qué parte del mundo los cementerios? Es cómica esta situación porque hay un pueblo en Noruega que por normativa del ayuntamiento está prohibido morirse. Entonces el alcalde hace 72 años dijo, aquí en este pueblo no se puede morir nadie. Y desde hace 72 años no hay ningún
un enterramiento porque no muere nadie en ese eso? pueblo. Tiene su truco, lógicamente, esto, porque resulta de que todos se van a morir a Oslo. Cuando uno está enfermo en ese pueblo, terminan, lo llevan a Oslo, entonces en Oslo es donde fallece y donde lo entierran. ¿Pero por qué? Porque hay 60 bajo cero, es una zona helada que está en el Ártico y entonces no pueden enterrar a los muertos porque no se tiene la descomposición. Entonces siempre están enteros como el enterrado. Entonces, pero... Leí en algún sitio, no me acuerdo ahora, donde decían que la gente que se moría allí, moría la gente muy joven, ¿no? ¿Y cómo puede ser que la gente muera tan joven aquí, no? Y resulta, no es que muriesen joven, es que solamente apuntaban las cosas buenas que habían hecho y iban sumando los años de las cosas buenas. Al final dices, bueno, este señor, pues mire, este señor hizo, pues no sé, 25 años o 30 años de cosas buenas, ¿no? Solamente apuntaban las cosas buenas, ¿no? Fantástico. Gente que se muere no es vieja, aquí lo único que notamos es las cosas buenas de la vida, lo que han hecho. Lo desconocía, habrá que buscarlo para unir más anécdotas a las anécdotas que tengo. Porque... Sí, en algún sitio lo leí esto y búscalo porque después es curioso. Después de haber escrito el libro han venido un montón de anécdotas. El cementerio de Père Lachaise, una señora que había fallecido, había dejado su testamento, decía el caso, porque era una serpiente de verano, o sea, era una mentira, que habían montado el caso para llenar páginas, de que había dejado 1 millón de francos o una cantidad astronómica al que se pasara todo un año metido en su mausoleo. Fue tan la cantidad de cartas de españoles que mandaron allí que querían hacer eso, que Père Lachaise, los que se encargaban de Père Lachaise, escribieron una carta al caso diciendo que por favor, que pararan esa noticia porque es que ya no tenían dinero suficiente para pagar los sellos para contestarles a todos. Fue una explosión de los años 50, me la contaba Juan y me pareció pues curiosísima. Es curioso los bolos que se puede llegar la gente a crear o imaginar. Cuéntame, a 12 kilómetros de París, en esa ciudad tan preciosa, cementerio de los perros. Sí, bueno, ahora hay algunos más, pero que este fue el primero que se hizo porque hubo una normativa del Ayuntamiento de París en que ya estaban hartos de que tiraran los perros muertos al Sena con lo insalubre que era eso. Entonces una señora decidió hacer un cementerio para enterrar a las mascotas. Y entonces poco a poco, como era el único, pues los reyes, como todos tenían algún animal favorito, pues empezaron a comprar parcelitas y demás. Entonces están el perro que tenía Dumas, están Rin Tin Tin, el perro famoso de las películas de Hollywood. Sí. Y después no hace mucho también, hablaremos del año 2006 más o menos, salió en la prensa una noticia de que habían profanado la tumba de un caniche y le habían robado un collar valorado en 9.000 euros porque llevaba incrustados diamantes. Le habían enterrado con ese collar a Tipsy, se llamaba el perro, le habían enterrado allí y los ladrones pues habían entrado, habían abierto la tumba y se habían llevado el... Está muy bien que eran los animales, pero con la cantidad de cosas que se puede hacer con esa cantidad de dinero. ¿No? Exactamente. No obstante, lo que está claro, sin quitarle mérito a los animales, merecen también su respeto y sus cementerios. El que tú hablabas, por ejemplo, que sale en tu libro, fantástico, ¿no? Cuento la historia de Barry, que es un perro de los Alpes, de un San Bernardo, que se dedicaba pues a rescatar personas. Y entonces cuento también cómo lamentablemente falleció el pobre perro, matado por la última persona a la que salva. Tuvo fuerzas de ir hasta el convento, traer a uno de los monjes y salvar la vida que él indudablemente merecen. O bien lo que anunciaban de Capitano, este perrito que había muerto después de estar visitando a su amo en el cementerio, ¿no? 9 años. Son recurrentes esa historia porque ocurre, lo que decían Greyfields en Escocia, ocurre en España, creo que era en Valencia. En Japón también, un perrito que estaba en la puerta del metro esperando todos los días a que saliera su dueño, pero había fallecido. Encuentras a veces más apego con los animales que con ciertas personas. Sí. Entiendo yo que visitando estos santuarios, seguramente que habrás encontrado o te habrán contado fenómenos paranormales que pueden llegar a ocurrir en algún que otro cementerio. No saco ninguno. Bueno, hubo el famoso en Hitgate, la caza de vampiros que hubo, que aquello fue bestial, que la televisión lo dio en máxima audiencia y ya la gente se tiró al cementerio a ver si encontraban vampiros, profanaron mausoleos. Yo no soy una persona muy dada a ver cosas, ni espíritus o creer excesivamente, pero a mí me pasó en la playa de Omaha, al lado del cementerio de Normandía, del cementerio americano de Normandía, que tuve una sensación muy extraña, como si notase la presencia de que había muchos fallecidos en aquel desembarco. Esto, cuando lo he cotejado con personas que sí han estudiado ese tema, comentan que sí, que hay mucha fuerza telúrica en la playa del desembarco, en la de Omaha, y notas esa sensación. Yo quise, dentro de mi racionalismo, pues decir, bueno, será por el día que era oscuro, porque caía un chirimiri, etcétera, etcétera. Pero que sí, hay sitios en los cuales notas algo extraño. Hay un cementerio dedicado a las prostitutas en Londres. Sí, la persona que vaya a Londres pues es muy difícil que lo vea porque simplemente hay una placa, es un solar, y hay una pequeña placa en la que indica que es el cementerio de Crossbones. Es una zona de Londres la cual, extrañamente, no estaba regida por el obispo de Londres, sino por el de Winchester. Entonces el de Winchester, su negocio permitía la prostitución, permitía las peleas de perros, permitía que hicieran de todo mientras le pagasen. Y entonces las prostitutas tenían en aquella zona donde vivían. Y claro, cuando morían no las iban a enterrar con las personas, entre comillas, honradas, y entonces buscaron ese solar y ahí las iban enterrando
desenterrando a todas. Se descubre no hace mucho, ¿no? Cuando estaban haciendo la línea de Piccadilly, alargándola, pues empezaron a desenterrar allí, empezaron a encontrar huesos y huesos y huesos, y descubrieron que era aquello un cementerio, y por eso simplemente hay un local con muchas, bueno, un solar, con muchas cosas colgadas, sobre todo telas, que son en homenaje a ellas, y en la cual piden también favores a las prostitutas. Un servicio a la sociedad en su momento determinado, ¿verdad? Que hicieron estas mujeres, ¿no? Sí. Bueno, has estado en los intestinos de la Basílica de San Pedro, donde están enterrados 108 papas, y con la particularidad de que hay un ataúd vacío, un sepulcro vacío, a la espera del siguiente que fallezca. Ajá. ¿Y cómo es esa gruta? ¿Cómo es? Es una especie de catacumbas, porque es donde se comentaba que podía ser donde hubiera sido enterrado San Pedro. De ahí que después levantaran la basílica, aunque después hay dudas porque se hablaba de que estaba en una montaña San Pedro, pero el principal hay una escalinata, se baja y entonces te vas metiendo en unas catacumbas que tienen pues lápidas muy, muy antiguas. Y yo lo que explico es la historia del Papa Formoso, que tuvo un juicio después de muerto, que es muy particular y muy curiosa, y un tanto desconocida para lo atractiva que es. Era el enfrentamiento de la lucha papal, cuando el Papa pues defendía a un bando en lugar de otro, él se equivocó de bando y fallecido ganó la otra persona. Entonces lo desenterraron para hacerle el juicio y le ataron a una silla porque no se podía mover y empezaron a hacer preguntas y lógicamente no contestaba porque estaba muerto. Claro. Y eso fue lo que le perdió. Y entonces eso se demostró de que había hecho algo mal porque no les contestaba. Se había equivocado porque no contestaba. Su cadáver fue tirado, menos mal que hubo alguien que lo recogió y después lo volvió. Es una historia que la desmenuzo un poquito más porque me pareció muy atractiva dentro de que a mí yo soy un enamorado de los cementerios italianos. Era católico de Roma, es impresionante porque te encuentras a Percy Shelley y a Trelawney, que era un pirata, que pocas veces han nombrado él, que es el personaje, el que ayuda más a que triunfen Lord Byron. No era ni poeta ni nada, era un pirata, pero ellos le envidiaban en el sentido de decir, queremos ser como él, es un aventurero, lo que nosotros hemos soñado lo es él. Y entonces ahí explico cómo cogió, cuando estaban incinerando el cadáver de Percy Shelley, cómo cogió su corazón y se lo entregó a Mary Shelley, a la escritora de Frankenstein, que lo conservó toda su vida y fue enterrada con el corazón de... Fernando, bueno, de forma muy objetiva, uno piensa, bueno, ir a un cementerio, pues más o menos tendrían que ser todos iguales, con flores, muchas estatuas, muchos árboles. No sé si hay un árbol concreto para los cementerios, ¿no? No sé si... ¿El ciprés? ¿Por qué el ciprés tiene esa relación tan directa con los muertos? ¿Por qué? Por las raíces que crecen en vertical y entonces así no pueden dañar las lápidas ni las tumbas. Entonces, al no desparramarse por el suelo y poder levantar con la fuerza lo que es las tumbas, por la verticalidad y porque es perenne. Está muy bien lo que acabas de explicar. Es como lo que tú habías comentado al principio, lo de Camposanto, de Pisa. Sí. También explico en el libro, aparte de esas anécdotas, estaríamos hablando 1 hora y se quedaría como 10 horas más de cosas que están dentro del libro. Hay tanta cosa en los cementerios y lo que más me gusta a mí es que la gente vaya y descubra cosas nuevas, que se monte su historia dentro de cada personaje, que vea que el arte funerario es impresionante. Hay un grupo escultórico, lo repito 1000 veces, a mí me encanta, casi más que el de Julio Verne, que es el de José Gómez Joselito, el torero, que está en Sevilla, precioso. Es de Benlliure. Entonces, lo que es el cuerpo de Joselito está tumbado y lo llevan en hombros, pues un grupo de 9 personas me parece que son. Pero es que Joselito está en mármol de Carrara, en contraste con los otros personajes que están en bronce, un bronce tirando a barro. Y entonces ese contraste, esa luminosidad del personaje fallecido. Y con la particularidad de que una de las personas que lo llevan es una persona que en esos momentos, hacía 3 años que estaba muerto. Entonces no se sabe el por qué el ganadero Miura está allí colocado cuando estaba muerto. Qué cosas, qué curiosidades, ¿no? El de Sevilla siempre, digo, el que vaya a Sevilla, que vaya al de San Fernando. Hay tanta cosa. Está la tumba de Antonio Machín, por ejemplo. Y si vas a mediados de julio, los seguidores de Antonio Machín cogen ron y lo tiran encima de la lápida y hacen una fiesta al lado de la tumba de Antonio Machín. Lo único que tiene es curioso porque el que cantaba Los Angelitos Negros tiene un ángel pero es blanco. ¿Cuántas cosas podemos aprender de un cementerio, de sus lugareños, como decíamos al principio, y de la forma de vivir, ¿no? Y de respeto a sus muertos, ¿no? ¿Te has encontrado con algún cementerio, con alguna ciudad que en un momento determinado digas, caramba, qué gusto, ¿no? Morirse aquí. Yo siempre voy a uno que es muy simpático, pero por la broma que tiene yo, siempre comento, o a las entrevistas que me han hecho, comento de que este libro está muy influenciado por 2 libros que casi no se notarían. Y son 2 libros que poca gente ha leído, que el uno es Gog de Papini. Un libro inmenso que no sé el por qué, ni nadie lo ha leído, muy poca gente. Es impresionante. La estructura del libro está basada en eso, en una persona que cuenta a otra persona todo lo que ha vivido. Y el segundo es un conjunto de poesías de lo más famoso de Estados Unidos,
que también están desconocidas aquí, de Edgar Master, que es Antología de Spoonriver. Las poesías son las lápidas, lo que tienen escrito. Eso me llevó a Sapansa. Sapansa es un pueblecito de Rumanía pequeño, debe andar por 2.000, 3.000 habitantes, no tiene nada, no tendría nada el pueblo si no tuviera ese cementerio alegre. Es un cementerio que te vas a reír, te vas a acercarte allí, vas a ver que es muy naif, todas las lápidas son en madera, pintadas de azul, con dibujos, contando cómo ha muerto la persona. Pues hay una persona pues que está volando en el aire después de recibir una coz. Una mula pues le ha dado una coz y ha salido volando. Y entonces todos son epitafios graciosos, porque como se conocen todos en el pueblo, dicen, ya que se mueren, pues vamos a utilizar esto. Y entonces hay unos cuantos a resaltar que pongo ahí. A mí hay uno que me hizo mucha gracia, que es, Señor, acógela con la misma alegría que nosotros te la enviamos. y después otro que habla de su suegra, la cual dice, si mi suegra hubiera, dice, aquí está enterrada mi suegra, si hubiera vivido un año más, sería el que estaría dentro. Todos son así, todos son frases, curiosidades y gracias. Entonces, un recorrido por allí con un guía que te lo vaya leyendo y te va diciendo, pues es... En Rumanía, esto es Rumanía. Y ya que hablas de Rumanía, en Transilvania, ¿no había algún cementerio dedicado a Vlad Tepes, el empalador, a Dracul? Como tú bien sabes que la mitad de la leyenda de Drácula es mentira, y es más bonito que sea mentira, porque tampoco el castillo de Bran es en el que vivió. Se ha encontrado, eso sí, un cementerio muy cerca de Praga, un cementerio de vampiros, la mayor acumulación de personas que se supone que eran vampiros porque tenían el ladrillo en la boca o tenían un hierro clavado en el corazón. O lo que sea así. Entonces, ¿se han encontrado? Sí, muy cerca de Praga. El miedo. Bueno, que también Venecia tenía unas islas que servían para los años de peste llevar allí a los que consideraban vampiros. A los aficionados al fútbol les animo también en este viaje que se acerquen a Venecia. En Venecia van a encontrarse una tumba, un sepulcro, en el cual tiene una Copa de Europa en piedra puesta. Y es la tumba de Elenio Herrera, del futbolista que está en Venecia. Y cuento el periplo del enterramiento porque está en un cementerio que es anglicano, entonces no le querían enterrar porque él se había declarado siempre desde joven ateo, siempre era un ateo confeso, entonces no querían allí, lo apartaron, tuvo que su mujer hacer una serie de gestiones, hablar con la reina de Inglaterra para que lo pudieran enterrar allí. Lo enterraron y ella le puso una Copa de Europa de fútbol en piedra. Qué interesante. Déjame que vayamos al cementerio judío de Praga, porque en esta República Checa creo que hay un camposanto que se amontonan las tumbas y las lápidas sin orden ni concierto aparente, ¿no? No, ves allí una cantidad inmensa, pegados unas a otras, es muy poco espacio, entonces ¿qué hicieron? Fueron acumulando. Hay 12 capas de muertos, uno encima del otro enterrados, porque en la creencia judía no se puede mover el cadáver de una persona, no se puede desenterrar y cambiarlo de sitio, entonces está ahí enterrado. Está muy céntrico, o sea que es el principal, si vamos al cementerio judío de Praga es fácil encontrarlo porque está en pleno centro, entras, si no recuerdo mal, con la visita a la propia sinagoga y te das cuenta de un detallito, las piedrecitas que tiene cada lápida encima colocadas, que es un recuerdo a cuando tenían que enterrarlos en el desierto, las piedras ponían para que la gente supiera que había alguien que se acordaba de él y no la profanasen. Esa costumbre se ha quedado. Fernando, ¿qué podemos aprender entonces de los cementerios? Podemos aprender en que polvo somos y polvo nos convertiremos, y podemos aprender que esas personas anteriores que están ahí enterradas son las que han conformado cómo somos ahora nosotros, cómo podemos vivir, y que nosotros también acabaremos un día allí o incinerados y nuestros conocimientos, si es que tenemos alguno, pasarán a las siguientes generaciones, y esa es la transmisión de la vida. Hace nada salió una noticia de que habían descubierto que habían enterrado a una señora viva aquí en España. No estamos hablando de los años después de la posguerra, sino o antes, no estamos hablando de algo muy, muy reciente, ¿no? No llegaron a tiempo, evidentemente, ¿no? Pero se la enterraron viva, ¿no? El momento más dramático, ya te digo, es un libro blanco en el sentido que no busca la morbosidad, pero hay un momento en que una situación como esa que ocurrió en el cementerio de Recoleta. Es la hija de un poeta de Cambareces que parecía que estaba muerta, la enterraron, la metieron en el mausoleo, y después cuando fueron a enterrar al siguiente, unos años después, vieron que ella estaba fuera, fallecida, dentro del mausoleo, que había salido de la tumba. Entonces, esa es dura, había que ponerla. Creo que es la escena más dura, como alguna vez que hablo de algún niño fallecido. Eso sí, había que ponerlos, pero... Te pones a pensar eso, más vale que te pongan en una tumba muy amplia, que tú puedas mover desde dentro y que puedas salir si quieres, ¿no? Sí. Bueno, había en Recoleta mismo, sí, en el de Recoleta está Gat. Gat tiene unos grandes almacenes en Buenos Aires que cuando murió, antes de morir, pues ordenó de que pusieron un timbre en su ataúd para si no estaba muerto, llamar para que el vigilante viniera a abrirlo. Sí. No sonó. Qué miedo, menos mal. Bueno, antes hablabas de los japoneses, pero recuérdanos algún hito importante, por ejemplo, no sé, el cementerio de los Ronin.
Eso lo cogí porque es una leyenda que siempre me ha gustado. Pues que es una leyenda en los tiempos en que el honor no priva. En estos momentos el honor y la palabra de honor y la mano estrechada pues sirven de bien poco. Sí. Quería contar la historia de estos 47 samuráis sin amo, los cuales pues utilizan la venganza, hacen justicia yendo contra la persona que ha matado a su amo, sabiendo de que ellos les van a matar después, y ellos conscientes de que les tienen que matar porque es justicia también lo que tienen que hacer. Sí. Y entonces están todos enterrados juntos, los 47, menos uno, el más joven de ellos, que fue perdonado y es el que se dedicó a cuidarlos, a cuidar las tumbas. ¿Hay alguna lápida en esas tumbas, algo en concreto que hacer mención a ese honor? No, simplemente son los son 48 porque hay otra persona más, pero no. Pero ahí en Japón también, aparte, en Japón, en China, está el cementerio de los eunucos. Todos pertenecían al emperador. E incluso había personas que castraban a niños para que sirvieran al emperador. Entonces todo el mundo quería, porque así tenían el trabajo asegurado. Y entonces Tianji, que se llamaba el eunuco, le cogieron tanto cariño que cuando falleció, porque le hicieron jefe de protocolo, decidieron que un mausoleo, crear un mausoleo grande, que fuera enterrado allí. Vámonos a México, porque antes hacíamos una pequeña escala por ahí, en aquellas tierras, ¿no? Pero nos vamos al cementerio de las muñecas, ¿no? ¿Qué hay ahí? No le podríamos llamar cementerio porque no hay ninguna persona enterrada, pero el pavor que te producen esas muñecas es mucho más grande que si fueran personas. Te vas a encontrar, si vas a esa isla en Xochimilco, te vas a encontrar una isla llena de muñecas colgadas de los árboles, de las verjas. A una le faltará un brazo, a otra los ojos, a otra la cabeza. Cuentan, porque no deja de existir la leyenda, porque no se tiene la certeza de nada, de que el dueño de la isla pues vio ahogarse a una niña, y entonces para que esa niña, su espíritu no fuera por ahí vagando ni haciendo travesuras, le puso muñecas para que pudiera jugar. Esa es una de las versiones curiosas que dan más importancia. Lo único que se sabe es que esta persona pues iba todos los días al pueblo o a la ciudad cercana, miraba los contenedores a ver si encontraba alguna muñeca, y los propios vecinos le daban muñecas para que las colgase allí, y ha sido gigantesco. Es incontable el número que tiene, pero lo que sí produce es mucho pánico. Cuando cae la noche, cuando atardece, cuando ves que ya la luz no se filtra por los árboles, empiezas a notar, esa presencia de esas muñecas, como si fueran payasos asesinos, sí, que son lo que más pánico te da. Sí. Porque, a ver, una muñeca no tiene por qué darte pánico, pero esa sensación de que falta una niña, de qué ha pasado a esa niña, esas cosas que te puedes llegar a montar, te produce pánico. Un cementerio que está puesto allí casi a la fuerza, porque no hay muertos. ¿Y algún cementerio con espíritus? En Graveyards en Escocia se habla, porque Escocia tiene una gran fuerza de los fantasmas, entonces se habla de Mackenzie, de un personaje bastante importante que luchó contra los protestantes, y entonces hizo tantas torturas que como castigo está por ahí vagando. Tiene la particularidad de que en el mausoleo de él han ocurrido en los últimos años dos cosas muy curiosas. La primera, una persona alcohólica estaba borracho, se refugió allí, y al día siguiente apareció con una serie de golpes inexplicables, y no de una caída, es como si le hubiera recibido una paliza en un sitio cerrado que no había. Y después unos niños al año siguiente, los cuales también, perdido el conocimiento y sin saber qué había ocurrido, se les descubrió que habían estado jugando a fútbol con la cabeza de Mackenzie. Caramba. Entonces esa zona tiene un candado en estos momentos, está cerrada, no puede pasar nadie y nadie puede... Hablamos de fantasmas, de espíritus, o podríamos estar hablando de brujas, por ejemplo. En 1692 en Salem hicieron una caza de brujas tremenda, y ahí hay un cementerio. ¿Cómo es este cementerio? Es de aquella época, es como si volvieras a aquellos años, al final de 1700. No hay excesivas tumbas de las personas allí que juzgaron por brujas, pero sí las vas viendo cuando ves ese año que comentabas tú en la lápida. Entonces, bueno, esto corresponde. Y fue esa gran histeria colectiva que se dio allí y que todos se pensaban que eran brujas. En el siglo I, Séneca dijo lo siguiente: incierto es el lugar donde la muerte te espera. Espérala, pues, en todo lugar. O bien, asimismo, el escritor americano del siglo XX, Howard Phillips Lovecraft, autor de novelas de terror y ciencia ficción, dijo lo siguiente también: el lugar lógico para encontrar una voz de otros tiempos es un cementerio de otros tiempos. Desde luego, tras leer La Vuelta al Mundo en 80 cementerios, el lector no podrá evitar incluir la visita a un camposanto en su próximo viaje. Vaya donde viaje o vaya donde vaya. Muchas gracias, Pedro, y yo siempre encantado de estar a tu lado y charlar contigo. Igualmente, gracias, eres muy amable. Buenas noches, Fernando. Buenas noches.